Dándole continuidad a nuestros códigos sagrados de luz, en esta parte entonces se hace muy indispensable, muy necesario ir a las raíces, ¿sí?, de la sabiduría. Para ello entonces vamos a utilizar una herramienta que todos tranquilamente lo tenemos a la mano. Me refiero entonces a ¿qué? A las sagradas escrituras. Entonces nos vamos a ir ¿a dónde? Directamente al libro de Génesis, que precisamente hace referencia a ¿qué? Al principio, a la creación, al origen. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 1, versículo 1. Entonces ahí tenemos que nuestro primer código sagrado, 1.1. Entonces para esta parte es muy bueno que tengas ahí a la mano que la Biblia, las Sagradas Escrituras. Lees el versículo, versículo por versículo, lo vamos a estudiar, lo vamos a entender, ¿sí? Y de ello precisamente vamos a extraer ¿qué parte? La parte de descodificación de nuestro código. Ahí tenemos el primero, el 1.1. ¿De qué nos habla? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Entonces aquí aparece ¿qué? El principio. De hecho, eso es un código sagrado, un principio, ¿sí? Los códigos, ya lo habíamos dicho, son leyes, son principios. Entonces, en base a esas leyes, en base a esos principios, se va dando esa manifestación que conocemos como la creación. Vamos al siguiente, 1.2. ¿De qué nos habla ahí? De esa manifestación que hoy en día conocemos como la dualidad, ¿sí? En otro sentido, el yin y el yang. ¿Por qué? Porque nos habla del desorden, nos habla de las tinieblas, ¿sí? Nos habla de que la tierra estaba vacía, ¿no es cierto? Entonces nos habla de la manifestación de ¿qué? De la dualidad. Aparece el mundo dual, el universo dual, ¿sí? El yin y el yang, la luz y la oscuridad, el orden y el desorden. En el siguiente, en el código sagrado 1.3 nos habla de ¿qué? De la manifestación en acción de ¿qué? De la luz, ¿sí? Se requiere entonces de la luz para poder crear cualquier cosa. ¿Quieres crear algo nuevo en tu vida? Entonces necesitamos precisamente ¿de qué? De ese vehículo de manifestación. ¿Cuál? El de la luz. En este caso lo entendemos de manera codificada, código sagrado. Ahí lo tenemos. 1.3. ¿Para qué? Para crear nuevas circunstancias en nuestra vida, para crear nuevas cosas en nuestra vida que se necesiten y se requieren a través de ¿qué? De la luz. 1.4. Entonces aquí nos habla de la separación, ¿sí? De las tinieblas y la luz. Entonces, ¿cómo traducimos esa separación? Aquí aparece la primera ecuación, ¿sí? De la que estábamos hablando, la división. En clase anterior estábamos hablando de la numerología moderna, que no es más que numerología básica, porque únicamente está utilizando como signo ¿cuál? La suma. Entonces suman los números, los dígitos y da un resultado y ese resultado se interpreta, ¿sí? ¿Y qué pasa con las otras ecuaciones? También hay que trabajarlas, también hay que conocerlas, también hay que escudriñarlas, desarrollarlas. Entonces ahí aparece precisamente la división, la separación de esa dualidad. Entonces, ¿de qué nos está hablando el Génesis? En modo alguno no nos está hablando de la creación de todo lo que concebimos como universo. Nos está hablando de nuestra propia creación, ¿sí? A nivel espiritual y a nivel humano. Esa es la verdadera creación de la que se está hablando ahí en el Génesis, de manera que espiritual, metafísica, simbólica, alegórica, ¿sí? En otras palabras, codificada. Y aquí estamos en el ejercicio de ¿qué?
de descodificar. En el 1.5, ¿de qué nos está hablando entonces? Nos habla y aparece que el nombramiento, ¿sí? El nombre, ¿sí? De esas diferentes manifestaciones ya de la propia fisicalidad. Entonces aparece que el día y aparece la noche, ya como manifestación física, ¿no es cierto? Ya la dualidad existía en otro contexto, ¿sí? En un contexto de causa, en un contexto de energía. Ahora sigue esa manifestación de dualidad en nuestro universo, ¿sí? En nuestra realidad, y entonces nosotros comenzamos a llamar estos fenómenos con nombres, en este caso día y noche. En el 1.6 hace referencia entonces de nuevo a la separación, es decir, de nuevo tenemos esa ecuación, ¿sí? Ese símbolo matemático de la división, de separar las aguas. ¿Cuáles aguas? Las primeras aguas, las aguas primigenias, es decir, las aguas de la vida, separarlas de las aguas emocionales, que en ese proceso de creación ambas energías estaban mezcladas. Entonces es necesario en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo personal y espiritual aprender a hacer ese tipo de separación. ¿Cómo aprendemos a hacer esto? A través de la meditación. A través de la meditación vamos haciendo este trabajo de génesis, este trabajo de códigos sagrados en nosotros primeramente. En el 1.7 entonces aparece que de nuevo otra separación. Entonces esta separación nos habla del espacio. Entendamos que ese espacio del que estamos hablando es de índole etérico, de índole de energía. Entonces un espacio etérico, un espacio energético que también hay que separarlo de esas aguas emocionales, del mundo emocional. Entonces el proceso continúa ahí, dentro de nosotros, desarrollándolo a través del desarrollo mismo del crecimiento personal y espiritual. En el 1.8, entonces hablamos y aparece de nuevo otra vez la manifestación del nombre, ¿sí? Haciendo alusión a ¿qué? A lo que es el tiempo, ¿sí? Mismo y el espacio. De eso nos está hablando en el 1.8, ¿sí? La manifestación del tiempo y del espacio, ¿sí? El tiempo-espacio, de lo que hoy en día entendemos en términos también de índole científico. En el 1.9 nos habla ya en otro sentido de júntesen. ¿Qué significa ahí? Nos está hablando ya de de conjuntos. ¿Cómo nos enseñaban matemáticas en la infancia, en la primaria? ¿Cómo lo aprendimos a hacer? Haciendo conjuntos. Eso también es necesario hacerlo en numerología, ¿sí? Hacer conjuntos para luego poder obtener un resultado. Entonces por eso se habla de que debido a que se juntaran las aguas de arriba y las aguas de abajo, se lograra descubrir lo que estaba seco. ¿Qué es lo que está seco? Es decir, la fisicalidad. Es decir, nuestra propia realidad como tal. Aquí ya comienza a haber un cambio, ¿sí? Porque aquí ya tenemos 3 dígitos. Aparecen por primera vez los 3 dígitos. 1.10, es decir, 1.10 o 110. Entonces este código del 110 hace referencia, nos habla de ese nombramiento, de nuevo el nombre, ¿sí? De la manifestación de la fisicalidad como tierra y como mares. La tierra hace referencia al cuerpo físico, y el mar, en este sentido, mar, océano, siempre hace referencia a la vida, ¿sí? Mientras las aguas hace referencia
al mundo emocional. Pero cuando se habla de los mares o de los océanos, el océano de la vida hace referencia precisamente a eso, a la manifestación de la vida, ¿sí? Es decir, que para que tú tengas una manifestación aquí, en este plano, al que llamamos fisicalidad, se requiere de algo seco, cuerpo físico, para que se desarrolle también entonces, ¿qué? Y se desenvuelva la vida, ¿sí? Y nos aparece entonces aquí, por primera vez, a nivel histórico, místico, religioso, espiritual, el código del que todo el mundo hoy habla, ¿no es cierto? El inicio, el principio de ese código. Aquí aparece 1.1 y aquí aparece 1.11 o código 111. ¿De qué nos está hablando el código 111 o 1.11? Nos habla de qué? De la productividad, es decir, en otras palabras, de la multiplicación, que también debe de hacerse en numerología, debe de hacerse en códigos sagrados. Entonces, aparecen términos como la hierba verde, los árboles, aparece algo muy importante, la simiente, ¿sí? Esa es la fuente primordial de nosotros, que hace parte de ¿qué? De la herencia genética. En otras palabras, todo este versículo hace referencia a ¿qué? A nuestro ADN, ¿sí? Entonces el ADN está implícito o de manera simbólica con el árbol, con la hierba verde, con la simiente y con la multiplicación. Así podríamos seguirnos y desarrollar y estudiar el primer capítulo de Génesis. De ahí tendríamos que irnos muy allá para encontrar el 11:11. Entonces nos iríamos al capítulo 11, versículo 11. ¿Sí? Entonces nos habla ahí de quién, de un personaje que se convierte en un personaje clave, ¿sí? Nos habla de un personaje bíblico que se llama Sem, ¿sí? Existe algo que se llama gematría en Cábala, que hace referencia a que cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Entonces Sem tiene un valor numérico o un código sagrado de 66. ¿Sí? Entonces este 66, que corresponde al código sagrado de Sem, ¿sí? Sem en realidad no es un personaje, es un referente, es un símbolo como tal. Nos habla en ese versículo también de nuevo de ¿qué? De la multiplicación, ¿sí? Y habla de que Sem a los 500 años engendró, ¿sí? Entonces esos 500 años están implícitos, están en íntima relación ¿con quién? Con Sem, con el código sagrado de Sem. Entonces, para poder entender este valor numérico de los 500, nos habla, entonces tenemos que irnos al alfabeto hebreo, ¿sí? Y el valor numérico de 500 es Kaf, ¿sí? Entonces, la letra Kaf dentro del alfabeto hebreo corresponde a un valor numérico de 500. Entonces, esa Kaf está íntimamente relacionada en nuestro lenguaje con la K. Entonces, hay una íntima relación entre ese 66 y esos 500. Algo que vamos a ir entendiéndolo pues más adelantico. Lo más importante es que hasta este momento ustedes lo tengan presente, ¿sí? Que el 11:11 está íntimamente relacionado bajo el arquetipo de Sem, que es el código 66. Vamos a dejarlo hasta acá. Más adelante vamos a ampliar esto y muchísimo más. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.